Bienvenidos a un nuevo podcast de Historia 2020, que bien podría llamarse... ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? ¿Hay alguien aquí con vida? O básicamente la única forma que encontró el profesor de hacer que este año sea más aburrido de lo que ya es. Bueno, no sé si es la mejor forma de vender el podcast. Vamos a probar a los Hollywood. Estallidos, sangre, violencia, matanza, todo eso y mucho más en el capítulo de Historia 2020. Hoy presentamos la Segunda Guerra Mundial. Hablando en serio, la Segunda Guerra Mundial suele despertar bastante interés entre los alumnos. Me refiero a años normales. ¡Qué ironía! Fíjense, había un historiador que planteaba que, en realidad, lo que conocemos como historia es la narración cronológica de las grandes tragedias de la humanidad. Los tiempos felices de la historia pasan casi como páginas en blanco para el historiador. Los años 20 nos legaron el jazz, el foxtrot, el cine clásico, una revolución en la moda. ¿Qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial? 60 millones de muertos, campos de exterminio, bombas atómicas, el microondas. ¿El microondas? Me retracto, todo valió la pena, qué invento maravilloso. El podcast anterior vimos cómo comenzaba el conflicto. En septiembre del 39, Alemania y la Unión Soviética invaden y se reparten Polonia, mientras, en simultáneo, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Ustedes dirán, Polonia está salvada. ¡Niet! Lógicamente, la capacidad de repeler en simultáneo a dos de los ejércitos más poderosos del mundo, el alemán y el soviético, por parte de Polonia, que recién había surgido como Estado independiente 20 años atrás, es nula. Tiene más chances Argentina de controlar el dólar, fíjense lo que les digo. Francia y Gran Bretaña, por otro lado, no hacen mucho para colaborar. Declaran la guerra, sí, pero no emprenden acciones militares contra Alemania. ¿Y esto por qué? Porque el pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética por los alemanes los deja en una pésima posición. Ambos, Francia y Gran Bretaña, habían asumido que la Unión Soviética iba a reaccionar declarándole la guerra a Alemania, lo que no pasó, y que Alemania iba a atacar directamente a Francia, lo que tampoco pasó. Unos visionarios. Como país vamos a tener un buen año. Muy bien. No va a importar el presidente. Habla Francia que va a había haber construido dinero, que va a los haber últimos abundancia. años Es un toda buen una año línea para de viajar. fuerzas ¿Para qué militares están buscando costosísimas trabajo? para Ideal. repeler esa Mucha alegría posible compartida. O sea que es un y año ahora, de la depositar un guerra poco la fe había estallado en otro lo lado. que el universo tenga para dar. Basándose en lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial, Francia había construido los últimos años toda una línea de fuertes militares costosísima para repeler esa posible invasión germana. Y ahora, la guerra había estallado en otro lado. Ustedes dirán, ¿no podía invadir Francia a Alemania y atacar? Lógicamente, era una posibilidad. Pero era admitir que todo el dinero destinado a la línea Maginot no iba a servir de absolutamente nada. Algo así como cuando terminás de pintar la casa y se te rompe un caño. Hasta que no te llueva no vas a querer levantar el piso que tan caro pagaste. Perdón, true story. Por ese motivo, los primeros meses fueron básicamente así. Alemania merendándose a Polonia, lo que se conoció como Guerra Relámpago, ya que prácticamente el ejército nazi no tuvo bajas, y Francia y Gran Bretaña esperando detrás de la línea Maginot a que les llegue el turno, en la llamada guerra en broma. Y el turno va a llegar, pero casi un año más tarde. En mayo de 1940 empezará la invasión alemana a Francia. Y ustedes dirán, ahora sí, la línea Maginot valió la pena. Bueno, digamos que tuvo más éxito la idea del Carlos. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma
que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. La línea Maginot bordeaba toda la frontera entre Alemania y Francia. Bueno, casi toda. Se dejaron un pedacito, el bosque de las Ardenas. Bueno, es un detalle nomás, estarían escasos de cemento ese día. Además, es una zona muy incómoda para invadir, boscosa, pantanosa. ¿Quién en su sano juicio invadiría por ahí? El plan amarillo, en alemán Vollgelb, fue una táctica bastante novedosa que dividió el ejército invasor en dos. Un pequeño ejército que vendría a ser el señuelo y atacaría por la línea Maginot para distraer, mientras que la invasión real pasaría por el norte, por las Ardenas. Cientos de tanques y miles de soldados cruzarían el bosque que se sospechaba era imposible. Si los franceses siquiera hubieran imaginado, la invasión habría sido un fracaso, ya que podrían haber bombardeado desde el aire las tropas mientras trabajosamente cruzaban el bosque. Incluso hubo largos congestionamientos de tanques, cual Panamericana en hora pico, que, mientras cruzaban lentamente, hubieran sido un blanco muy fácil desde el aire. Finalmente, la invasión fue un éxito rotundo, más incluso de lo esperado. El ejército señuelo logró vulnerar la línea Maginot, que nunca había contemplado la posibilidad de un ataque aéreo con tropas paracaidistas. Y el ejército real cortó las defensas francesas en dos. A partir de allí, ingleses y franceses no sabrían cómo actuar, y empezarían a escapar hacia el norte, buscando algún momento de respiro para preparar una nueva estrategia de defensa. Pero los alemanes jamás se lo dieron. Avanzaron a un ritmo frenético en una nueva demostración de la guerra relámpago que tan buenos resultados había dado en Polonia. Todos se preguntaban cómo esos alemanes podían avanzar tan rápido. ¿Acaso no duermen? ¿Son realmente una raza de superhombres como planteaba el nazismo? Hoy en día sabemos la verdadera respuesta. March va a denunciarnos de las drogas. No tenemos drogas. No, claro que no. El ejército alemán recurrió al uso masivo de metanfetamina, droga que se había vuelto muy popular en la Alemania nazi y era de venta libre. Y la va a utilizar para mantener a las tropas sin descanso durante días, en un ritmo de avance inédito en la historia. Finalmente, este ritmo frenético, que parecía estar a punto de acabar con toda posible resistencia franco-británica, se detuvo de golpe en Dunkerque, es decir, cuando todo estaba a punto de terminar. Hay varias explicaciones que se han intentado dar a esta decisión muy rara de Alemania. Para que se entienda, vendría a ser como un maratonista que, liderando cómodo la carrera, se frena a 1 metro del final. Five-star overall from Great Britain, and boy, you Great talk Britain about is a going dig. fast. He can Quit catch looking, him. quit looking, quit looking. Run! Run! Who was it? La primera posible explicación argumenta que los soldados ya se encontraban al borde de la muerte por fatiga y que el ritmo se había tornado insostenible. Es un argumento válido. De hecho, existen múltiples imágenes de los soldados nazis prácticamente desmayados del cansancio al frenar la marcha, pero poco probable. Otra postura, más estudiada, plantea que el cambio de estrategia se debió a las luchas internas de poder en el partido nazi. Göring, líder de la Fuerza Aérea Alemana, deseaba reclamar el triunfo para sí, y por eso le aconsejó a Hitler detener el avance por tierra y limitarse a bombardear a las tropas enemigas desde el aire, ya que éstas estaban encerradas entre el ejército alemán y el mar. Si ese fue el caso, la estrategia fue un fracaso, ya que la Royal Air Force, Fuerza Aérea Británica, demostró un gran poderío para repeler a los alemanes. La última hipótesis es que en realidad se trató de una especie de gesto de buena voluntad de Hitler a los británicos, a quienes no consideraba su enemigo, sino más bien un potencial aliado. Algo así como: te dejo que salves las tropas y luego te ofrezco la paz. Sea como fuera, dos cosas sucedieron. Gran Bretaña se rehusó a firmar la paz, y se logró rescatar a 300.000 soldados atrapados en Dunkerque, la llamada Operación Dynamo, que se llevó al cine hace 2 años en un film protagonizado por Harry Styles. Dato de color.
¿Cómo se los rescató? Básicamente, los británicos los llevaron de vuelta a Inglaterra en cientos de pequeñas embarcaciones. Cruceros militares, civiles, veleros, botes. Si flotaba, servía. Para que se den una idea, si hubiera sido en Mar del Plata, hasta se hubieran utilizado las bananitas inflables. Hasta la tabla de Rose en Titanic hubiera servido. Total, todos sabemos que entra más de una persona ahí. ¿Al menos podemos turnarnos en la balsa? Preferiría que no. Está bien. ¿Al menos me puedes dar el chaleco salvavidas? Pero Jack, me está manteniendo caliente. Voy a encontrar mi propio pedazo de madera para flotar. Nunca te voy a soltar. La campaña sobre Francia, sacando este hecho, fue un éxito. En 2 meses, la batalla había terminado y Alemania había conseguido lo que en la Primera Guerra Mundial había intentado sin lograrlo durante 4 años: conquistar Francia. La mitad del país se convertiría en una república títere y la otra mitad quedaría directamente bajo el poder nazi. Respecto a Inglaterra, Churchill surgiría como la figura predominante tras el éxito de Dunkerque y daría un discurso famoso en donde invitaba a la población a resistir y a luchar hasta el último aliento. Nunca nos rendiremos. We shall never surrender. Hitler respondería con una serie de bombardeos aéreos casi diarios por un espacio de meses, que impactaría de lleno en las principales ciudades británicas. Lentamente, las poblaciones civiles debieron aprender a convivir con el error de la guerra en vivo y en directo. Sonaba la alarma y debía salir ordenadamente al refugio antiaéreo. De hecho, un cartel que se hizo famoso hace unos años tiene allí su origen: Keep calm and carry on. Mantén la calma y sigue. El éxito alemán parecía no tener fin, y la popularidad de Hitler nunca había sido tan alta. Se lo llegaba a comparar a Napoleón por su aparente genio militar. Pero en 1941 la cosa cambió. Al igual que Napoleón, intentó invadir la Unión Soviética, y bueno, le fue igual que a Napoleón. Al principio, la llamada Operación Barbarroja fue un éxito. El avance alemán siguió el mismo patrón que en Francia y Polonia: arrasador. Los soviéticos, además, se sentían traicionados por quien 2 años atrás había firmado con ellos un pacto de no agresión. Para septiembre, los nazis habían alcanzado Moscú, capital y ciudad principal de la Unión Soviética. ¿Caería también en manos alemanas? ¿Sería posible frenar a los nazis? Finalmente, se demostró que sí. La batalla sería encarnizada, guerra de guerrillas. Se peleaba edificio por edificio durante 4 meses. Más de 1,5 millones de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos sería el saldo. Las 2/3 partes de estos eran soviéticos. Pero el avance alemán se había frenado finalmente. El comienzo del fin había empezado. Ese mismo 1941 Hitler cometería otro error estratégico. En diciembre de dicho año, Japón, su aliado, bombardearía Pearl Harbor, base naval norteamericana en el Pacífico, en Hawái, isla que está más cerca de Japón que de Estados Unidos. La rivalidad entre Japón y Estados Unidos venía desde hace más de una década, y Estados Unidos había establecido un bloqueo a la comercialización de petróleo que impedía directamente la expansión japonesa, que se encontraba luchando en Asia en una invasión brutal e inhumana que ocupó grandes porciones de China, Corea y el sudeste asiático. E irónicamente, en la Argentina a todos les decimos igual: chinos. Bienvenido racismo. El presidente Roosevelt le declara lógicamente la guerra a Japón tras este bombardeo, y Hitler decide declararle la guerra a Estados Unidos. Es decir, no había cerrado el conflicto con Gran Bretaña, que ya había empezado una guerra con la Unión Soviética y ahora sumado como enemigo a Estados Unidos. 1942 sería un año de transición. Los soviéticos habían frenado el avance en Moscú, pero seguían con la mitad del país en manos germanas. Los norteamericanos habían ingresado en la guerra, pero estaban mayormente preparando tropas para una futura invasión a Italia y Francia. Y en enero, un hecho tristemente histórico: se llevaría a cabo la conferencia de Wannsee, donde un grupo de altos jerarcas nazis
se pondrían de acuerdo en lo que llamarían la solución final a la cuestión judía. Eufemismo aparte, hablamos del Holocausto, el asesinato masivo y planificado de 6 millones de personas, mayormente judíos, pero también gitanos, eslavos, homosexuales y otros grupos a los que el nazismo no consideraba partes de su mentada raza aria. El genocidio sería algo nunca antes visto. No era la primera vez que se cometían asesinatos en masa, pero sí era la primera vez que se lo hacía con tal nivel de organización y planificación exhaustiva, con el objetivo directo de eliminar completamente grupos humanos. Es literalmente una industria del asesinato, cuyo ideólogo principal sería un alemán de nombre Adolf Eichmann. Años más tarde, en los 50, este tristemente célebre personaje sería descubierto viviendo con una identidad clandestina en Banfield. A tal punto era brutalmente industrializado el asesinato en masa que hasta se tenía en cuenta que mientras más personas entraran en la cámara de gas, menos gas se necesitaría utilizar, ya que el oxígeno se consumiría más rápido. En agosto de 1942, el ejército alemán intentaría invadir una nueva ciudad soviética, Stalingrado, hoy en día Volgogrado, y nuevamente sería frenado en su intento, ya que era un punto estratégico para llegar a los pozos petroleros del Cáucaso, que en tiempos de guerra eran un recurso clave. La batalla por Stalingrado estallaría el 21 de agosto de 1942 y finalizaría con victoria soviética medio año más tarde, en febrero de 1943. Sería nuevamente una batalla que se pelearía edificio por edificio. De hecho, es la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, con más de 3 millones de bajas, contando civiles. El ejército alemán finalmente se rendiría, pese a que Hitler había dado la orden de luchar hasta el último hombre. Tras pasar meses de un frío atroz, hambre y cansancio, Paulus, el general que se rindió, va a rendir una tropa de aproximadamente 91.000 hombres, restos de los 270.000 iniciales con los que había contado su división. De esos 91.000, solo sobrevivirían 5.000, que retornarían años después de la guerra a Alemania. Los soviéticos no sentían mucha compasión por quienes los habían traicionado y cuya invasión había sido tan atroz, asesinatos y violaciones en masa incluido. Y lamentablemente van a responder con la misma moneda. Tras Stalingrado, la guerra parece ya haberse inclinado en contra de Alemania. Los soviéticos empiezan a recuperar terreno perdido y a avanzar hacia Alemania. Estados Unidos e Inglaterra, en tanto, invaden el norte de África y se preparan para atacar Italia y recuperar Francia. 1944 sería el año de las liberaciones simbólicas. El 4 de junio, tropas aliadas liberan a Roma del fascismo, entre los vítores de los sectores partisanos contrarios a Mussolini. 2 días más tarde, desembarcarían en Normandía, Francia, iniciando la campaña en dicho país, el famoso Día D, retratado en decenas de series y películas. El 25 de agosto se libera la capital, París. Y a partir de allí empieza una carrera hacia Berlín. Estadounidenses desde el oeste, soviéticos desde el este. Aliados, sí, pero que se desconfían mutuamente. ¿Quién llegará primero? Los soviéticos. La batalla de Berlín sería la última del frente occidental. Comenzaría el 16 de abril de 1945 y terminaría el 2 de mayo, ya con Hitler muerto, o embarcándose para Bariloche, según los amantes de las conspiraciones. La ocupación soviética sería bastante brutal también. El dicho que comienza a circular en la población germana durante varias semanas es algo así como: es mejor tener a un ruso en tu cama que un yanqui en tu cabeza. ¿Qué significa? Los primeros nos violan, los segundos nos bombardean desde el aire. En un hecho que recién hace algunas décadas ha empezado a cobrar relevancia, hoy sabemos que los soviéticos emprenderían una de las violaciones masivas más grandes de la historia de la humanidad. Más de 100.000 mujeres violadas tan solo en Berlín. Prácticamente
todas las mujeres entre 12 y 70 años, incluso algunos hablan desde 9 años, habrían presenciado o sufrido una violación. Muchas más de una. En los ejércitos estadounidenses y franceses, aunque menos asiduo, también se tuvo constancias de estas violaciones. Crónicas de la época reflejan tristemente el horror. Niños alemanes jugando a perseguir a las niñas y, de atraparlas, simulando, probablemente sin entender, violaciones. Una tétrica versión de La Mancha. Este cúmulo del horror todavía no habría terminado. Faltarían 4 meses más para que, en agosto, Japón se rindiera también incondicionalmente. 2 bombas atómicas habían impactado de lleno en Hiroshima y Nagasaki para que esto ocurriera. La advertencia estadounidense era clara. La próxima, si Japón seguía sin rendirse, era Tokio. Y ahí, los muertos se contarían por millones. Ahora sí, el horror había llegado a su final. Parece que es cierto. La historia es la narración cronológica de las grandes tragedias de la humanidad.